En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo, artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Estamos ahora en el párrafo segundo, la Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. En el segundo apartado, el Catecismo está dedicando 10 números, del 787 al 796, al tema que tiene como título La Iglesia, cuerpo de Cristo. El día de hoy vamos a profundizar en primer lugar en el número 796 con el tema La Iglesia es la esposa de Cristo. Número 796 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la unidad de Cristo y de la Iglesia, cabeza y miembros del cuerpo, implica también la distinción de ambos en una relación personal. Este aspecto es expresado con frecuencia mediante la imagen del esposo y de la esposa. Es un número muy bello este que nos presenta el Catecismo esta mañana, queridos amigos. Es cierto que la imagen del esposo y de la esposa, de la esponsalidad, no solo está subrayando la identificación tan grande que tiene Cristo con su iglesia, sino que también subraya la distinción entre ambos. Lo fuerte de esta imagen tan usada en la Sagrada Escritura es que muestra una imagen de Dios, de Cristo, que también está necesitado de nuestro amor. Pero esto hay que entenderlo muy bien. La esposa está necesitada del esposo. Pero aunque sea una metáfora, también se expresa una realidad, y es la necesidad que el esposo tiene de la esposa. Cuando Jesús dice a la samaritana: dame de beber, cuando Jesús dice en la cruz: tengo sed, cuando Jesús dice a sus apóstoles en Getsemaní: velad y orad conmigo, lo impresionante de esta imagen no únicamente es que somos nosotros mendigos de la gracia. Y lo fuerte de este asunto es que Jesús, el Señor, Él, el que tiene toda la plenitud, ha querido necesitar también de nosotros. Ha querido mendigar nuestra reciprocidad. Esto es muy hermoso, queridos amigos. Por eso, la imagen de la esponsalidad es una imagen de un amor de Dios que se implica con nosotros. Y vamos a ser un poco claros, ¿no? El que se implica, se complica. El Señor se ha complicado con nosotros por amor. De hecho, hay quien, por no complicarse, prefiere no amar, prefiere no implicarse. Hay personas que no se casan por no complicarse, por no atar su vida a otra persona. Eso sucede mucho, ¿no? Y lo que ocurre es que el amor no le importa complicarse, con tal de que esa forma de relación haga que el amor sea mejor recibido y mejor percibido. Al amor no le importa complicarse. Todo nace de esta imagen de la esponsalidad de Cristo con su iglesia. Lo propio del amor de esponsalidad es que el amor no se impone, sino que se propone. Y el Señor Jesús se propone, se nos propone a nosotros
cortejándonos, pidiéndonos nuestro amor, pidiéndonos nuestra respuesta. Pero Jesús nunca se impone. Implica un amor humilde del Señor. Él quiere conquistarnos, no quiere aplastarnos. El tema de Cristo, esposo de la iglesia, es un tema que fue preparado por los profetas y anunciado, queridos amigos, por Juan Bautista. Juan 3, 28, 29. Vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Juan Bautista se presenta como el amigo del novio. El Señor se designó a sí mismo como el esposo. Esto es muy, muy bello. Marcos 2, 19, 20. Jesús les dijo, ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengas consigo al novio no pueden ayunar. Días vendrán en que les será arrebatado el novio. Entonces ayunarán. En aquel día, mientras que Jesús estuvo con sus discípulos, el novio estaba con los suyos. Cuando Jesús asciende a los cielos, entonces ayunamos, preparando el retorno definitivo de Cristo esposo. Mateo 22, 1, 14. Tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía a otros siervos con este encargo, decid a los invitados, mirad, mi banquete está preparado, se han matado ya mis novillos y animales cebados, y está todo a punto, venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás agarraron a los siervos, los encarcelaron y los mataron. Se airó el rey, y enviando sus tropas dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a la ciudad. Entonces dice a sus siervos, la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a los cruces de los caminos y a cuantos encontréis, invitadlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Entró el rey a ver a los comensales, y al notar que había allí uno que no tenía traje de boda, le dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Lo que nos interesa, queridos amigos, de esta parábola es que se presenta el reino de los cielos con la imagen de un rey que celebra el banquete de bodas de su hijo con la humanidad, con la iglesia. Mateo 25, 1, 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron aceites en las alcuzas. Como el novio tardara, se adormilaron todas y se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: ya está aquí el novio, salid a su encuentro.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes replicaron: no, no sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Es pues, queridos amigos, frecuente en la Sagrada Escritura esta imagen de la esponsalidad de Cristo. Cristo es el novio. Cristo es el novio. Y fijémonos cómo continúa este número 796 diciendo que el apóstol presenta a la iglesia y a cada fiel miembro de su cuerpo como una esposa desposada con Cristo Señor, para no ser con él más que un solo espíritu. Primera de Corintios 6, 15, 17. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y había de tomar yo los miembros de Cristo para hacerlos miembros de prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues está dicho: los dos se harán una sola carne. Mas el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. O segunda de Corintios 11:2. Celoso estoy de vosotros con celos de Dios, pues os tengo desposados con un solo esposo, para presentaros cual casta virgen a Cristo. Y continúa el número 796 diciendo: ella es la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado. Apocalipsis 22, 17. El Espíritu y la novia dicen: ven. Y el que oiga diga: ven. Y el que tenga sed, que se acerque. Y el que quiera, reciba gratis agua de vida. Se nos llama a nosotros la novia y aclamamos por la llegada del novio: ven, Señor Jesús. Efesios 1:4. Por cuanto nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, a la que Cristo amó y por la que se entregó a fin de santificarla. Efesios 5, 25, 27. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Cristo no solo llama a su esposa, sino que tiene la misericordia de purificarla, de santificarla, de prepararla para esa unión. Y nosotros, queridos amigos, tenemos que ser conscientes de que no estamos preparados para la boda y que es necesario purificarnos mucho más para unirnos adecuadamente a ese esposo santo que es Jesús. La iglesia tiene profunda conciencia de sí misma en su unión con Jesucristo. El gran misterio es que Cristo haya querido que esta unión con la humanidad, como mendigando nuestro amor, llevando a cabo un noviazgo en esta vida que prepara unas bodas eternas,
las que Él asoció mediante una alianza eterna y de la que no cesa de cuidar como de su propio cuerpo todo el tiempo. Esto es precioso. Por eso es que es tan escandaloso, porque es que el Señor se entrega a nosotros con todo. Efesios 5:29. He aquí el Cristo total, cabeza y cuerpo, un solo formado de muchos. Sea la cabeza la que hable, sean los miembros, es Cristo el que habla. Habla en el papel de cabeza o en el de cuerpo, según lo que está escrito, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia. Y el Señor mismo lo dice en el Evangelio, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Mateo 19:6. Como vemos, pues, queridos amigos, hay un efecto de dos personas diferentes, y no obstante, no forman más que una en el abrazo conyugal. Como cabeza Él se llama esposo, y como cuerpo nos llamamos nosotros esposa. Esto es para tenerlo, queridos amigos, ahí en nuestro corazón, porque cada uno de nosotros somos esa esposa. Ahora nos invita el catecismo a dar un paso más y nos va a proponer el tercer apartado de este párrafo 2, donde el catecismo va a dedicar 5 números, del 797 al 801 que veremos entre hoy y mañana, con este tema tan precioso: la Iglesia, templo del Espíritu Santo. Ese esposo y esa esposa tienen un lugar concreto, es el Espíritu Santo. Número 797 del Catecismo dice: lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nosotros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Es una imagen muy hermosa que nos presenta el Catecismo tomada de San Agustín. Se pregunta San Agustín, ¿qué es el cuerpo sin alma? Pues un cadáver. Pues lo mismo sería la Iglesia sin el Espíritu Santo. Sería un cadáver. Sería meramente una organización llamada a descomponerse, tal y como le ocurre al cuerpo cuando se queda sin alma. Se descompone y al poco tiempo huele. De hecho, si la Iglesia no tuviera el Espíritu Santo, hace tiempo que hubiera desaparecido. Es una de las mayores pruebas de la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia Católica, es que no se haya descompuesto, que los pecados de sus miembros en 2000 años no han sido capaces de descomponerla, de romperla, de destruirla, de acabarla. De esta imagen de San Agustín, queridos amigos, podríamos sacar algunas conclusiones muy interesantes. Dice, el alma está en el cuerpo. ¿En qué parte del cuerpo está el alma? Está en todas partes. No ocupa un lugar. No está en la cabeza ni en el corazón. Está en todas partes del cuerpo. Es verdad que el Espíritu Santo puede actuar más allá del cuerpo, claro que sí, de ese cuerpo que es la Iglesia, pero no va a actuar con la misma plenitud que actúa con nosotros por la inhabitación que ha tenido en nosotros por el bautismo. El alma es el principio de vitalidad para el cuerpo. El alma es quien da entendimiento y voluntad. De igual manera que el Espíritu Santo lleva a la Iglesia a entenderse a sí misma como misterio de Dios, como misterio del amor de Dios.
Es el alma el que le da vitalidad al cuerpo. Por eso es que cuando hablan de una clonación de un hombre, pues la ciencia es tan delicada y tranquila y pacífica y más bien prudente, porque clonar el cuerpo puede ser fácil, pero ponlo a hablar, ponlo a caminar, ponlo a sentir, ponlo a amar, ponlo a reflexionar. Ya eso no es del cuerpo, ya eso es del alma. Y podrás tú hacer una duplicidad de un cuerpo, pero del alma no lo podrás hacer por más científico que seas. Eso es propio del regalo de Dios. El alma es el principio de vitalidad del cuerpo. El Papa Pío XII complementa un poco esta preciosa imagen de San Agustín en una encíclica que se llama Mystici Corporis. Y fíjense, queridos amigos, lo que decía Pío XII. A este Espíritu de Cristo, como a principio invisible, ha de atribuirse también el que todas las partes del cuerpo estén íntimamente unidas, tanto entre sí como con su excelsa cabeza, puesto que está todo él en la cabeza, todo en el cuerpo, todo en cada uno de los miembros. Cosa bellísima que dice el Papa Pío XII. El Espíritu Santo está todo él en cada parte de la iglesia. En ti y en mí está el Espíritu Santo, todo él. De la misma manera que en la Eucaristía, al fraccionar el pan consagrado en pequeños trocitos, Cristo entero está en cada uno de esos trocitos de Eucaristía, en esos trocitos de pan, en cada partícula. El Espíritu Santo hace de la iglesia el templo del Dios vivo. ¿Cómo no amarla? ¿Cómo no cuidarla? ¿Cómo no defenderla como el esposo a su esposa, como el novio a su novia? Si es que está ahí en todo. Segunda de Corintios 6:16. ¿Qué conformidad entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuario de Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O Primera de Corintios 3:16-17. ¿No sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él, porque el santuario de Dios es sagrado y vosotros sois ese santuario. Efesios 2:21. En quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Estos textos son supremamente profundos, supremamente bellos, queridos amigos. ¿Quién más digno que el ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios? Ninguno, nada existe más digno que tú y yo. Por eso la iglesia tan fuerte en la defensa de la vida, en ese no profundo al aborto, en ese no profundo a la eutanasia, a todo lo que dañe la dignidad de cualquier ser humano, desde el momento de su concepción hasta el momento de su muerte natural. Defensores completos del hombre, porque es que ese es el santuario de Dios y es sagrado. Vosotros sois ese santuario, nos dice San Pablo. ¿Cómo no cuidarnos? ¿Cómo no prepararnos? ¿Cómo no adornarnos? Pues si somos la novia de ese novio. Estos son textos muy hermosos donde se habla claramente de que la iglesia es el
templo del Espíritu Santo. En efecto, es la misma iglesia a la que ha sido confiado el don de Dios. Es en ella donde se ha depositado la comunión con Cristo, es decir, el Espíritu Santo, arras de la incorruptibilidad, confirmación de nuestra fe y escala de nuestra ascensión hacia Dios. Porque allí donde está la iglesia, queridos amigos, allí también está el Espíritu de Dios. Y allí donde está el Espíritu de Dios está la iglesia y toda gracia. Era algo muy hermoso que decía San Irineo de Lyon. Siglo II, desde el siglo II, consolidando poco a poco este dogma tan hermoso de la fe católica. Donde está el Espíritu de Dios está la iglesia y toda gracia. La iglesia da una importancia tremenda y privilegiada a todas estas expresiones que tuvieron los santos padres que vivieron tan cerca de los apóstoles de Cristo, ¿no? De hecho, este texto que acabamos de leer de San Irineo de Lyon es un texto que nos saca unas imágenes muy preciosas. Fíjate cómo dice, se le ha confiado el don de Dios a la iglesia. Es decir, la iglesia es el depósito de la comunión con Cristo. Ahí está. O la iglesia posee las arras de la incorruptibilidad. En la iglesia recibimos el adelanto del cielo. O la iglesia es la escala de nuestra ascensión hacia Dios. Y sabemos que para llegar a lo alto hay que hacerlo por escaleras. La iglesia nos va proponiendo un escalón tras otro escalón. Esa imagen es una imagen de la iglesia, un escalón de nuestra ascensión hacia el cielo. Por último, queridos amigos, nos propone el Catecismo el número 798, que dice, el Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo. Actúa de múltiples maneras en la edificación de todo el cuerpo en la caridad, por la palabra de Dios que tiene el poder de construir el edificio, por el bautismo mediante el cual forma el cuerpo de Cristo, por los sacramentos que hacen crecer y curan a los miembros de Cristo, por la gracia concedida a los apóstoles, que entre estos dones destaca por las virtudes que hacen obrar según el bien, y por las múltiples gracias especiales llamadas carismas, mediante las cuales los fieles quedan preparados y dispuestos a asumir diversas tareas o ministerios que distribuyen a renovar y construir más y más la iglesia. Qué número tan bonito que nos presenta el Catecismo, un número que quiere insistir en que el Espíritu Santo es el principio vital de la iglesia y que actúa de diversas formas en la edificación de este cuerpo. Fijemos las palabras que usa. Primero, por la palabra de Dios está formando la iglesia. Por el bautismo, todos incorporados a Cristo. Por los sacramentos, hacemos crecer y curar. Por la gracia, se nos la concede a los apóstoles. Por las virtudes, por los carismas, que son múltiples gracias especiales. Es decir, este número 798 nos va presentando, queridos amigos,
esta manera de cómo nosotros tenemos que ir cada vez más enamorándonos de nuestra iglesia, así como el novio se enamora cada vez más de ella. Si es que Cristo no se decepciona de la iglesia, al contrario, cada vez se enamora más de ella. Eso es importante insistirlo, queridos amigos, por la palabra, por el bautismo, por los sacramentos, por la gracia, por las virtudes, por los carismas. Cada uno de nosotros llamados de distintas maneras a prepararnos y a disponernos para asumir cada vez más las tareas de nuestra propia vocación, aquello que Dios nos ha encomendado en nuestras vocaciones particulares, para poder estar mejor al servicio de la humanidad, mejor al servicio de nuestra Madre la Iglesia, en nuestros ministerios, en nuestros grupos, en nuestras asociaciones, cualquier lugar donde cada uno de nosotros pertenezca. Allá, con esos carismas que hemos recibido del Señor, vamos a poder construir más y más la iglesia. Todos esos carismas recibidos, y concluimos con esto, queridos amigos, son una forma cada vez más impactante y más diciente, a través de las cuales el Espíritu Santo, con nuestra ayuda, va construyendo mejor y mejor la Santa Iglesia Católica.